Son las 9 de la mañana con 20 minutos y ya estamos con nuestra primera entrevista aquí en el programa sobre temas absolutamente importantes que tiene que ver con los hidrocarburos y esto deriva indudablemente en la economía en el país. Gracias por atender nuestro requerimiento, le decimos al vicepresidente de Yacimiento Petrolíferos Fiscales Bolivianos, Enzo Michel, que ya está con nosotros. Un gusto saludarlo, le da la bienvenida Javier Velázquez. Adelante, por favor. Un gusto, Javier. Gracias por la invitación. Definitivamente es muy bueno poder estar aquí y poder darles a conocer las buenas noticias que venimos teniendo desde el lado de YPF. Así es, indudablemente hemos observado que hay buenas noticias, pero vamos a empezar con una buena también, referida a que la Cámara de Diputados ha aprobado contratos de exploración que prevén una millonaria inversión en cuanto se refiere a contratos de servicios petroleros de explotación, suscritos por yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos. ¿Cuál es el panorama? ¿De qué manera va a incentivar los recursos económicos y, por supuesto, esta aprobación en la Cámara de Diputados? Por favor, ingeniero. Claro que sí. Bueno, estos contratos de servicios petroleros que hemos suscrito con la empresa Vintage Petroleum, que es una empresa que ya lleva varios años en el país, es subsidiaria de Occidental, una empresa grande en Estados Unidos, por lo cual la calidad técnica de esta empresa es muy buena. Definitivamente es algo importante. Esta empresa ha estudiado tres áreas en el departamento de Chuquisaca, Tarija y Santa Cruz. Esas tres áreas están colindantes y pasan por tres departamentos. Son Carandaitiza, Llurenda y Lluarenda. Primeramente se estudió, se negoció contratos, hemos ido a la Asamblea Legislativa y en octubre del año pasado nos autorizaron para poder firmar los contratos. Una vez firmados, volvieron a entrar nuevamente ahora para su aprobación y después la protocolización, que nos va a permitir hacer actividad. Primeramente, ya tenemos el visto bueno de la Cámara de Diputados, ahora estamos buscando tener el visto bueno de la Cámara de Senadores y promulgar la ley. ¿Qué va a hacer todo esto que vamos a tener en los siguientes meses? Es nuevos contratos con más actividad petrolera, más actividad hidrocarburífera en el país y obviamente la actividad que podamos realizar en estos tres departamentos va a generar empleo, va a generar servicios, empleo directo, empleo indirecto, va a generar un movimiento económico y esperemos, en caso de tener buenos resultados, que genere también nuevos ingresos para el país. A propósito de esto último que usted menciona, ingeniero, estos contratos que indudablemente van a viabilizar inversiones para actividades que están contempladas en el plan de exploración, de explotación, además en la búsqueda de nuevos recursos hidrocarburíferos, que ello va a derivar en incrementar, en subir la producción e incrementar también fundamentalmente nuestras reservas. Así es, justamente toda la actividad exploratoria que hacemos en el país tiene como finalidad última el poder incrementar nuestras reservas, incrementar la producción tanto de gas natural como de hidrocarburos líquidos, petróleo condensado. ¿Para qué? Para que podamos primero garantizar el suministro de hidrocarburos al mercado interno y podamos vender los excedentes a los mercados de exportación. En este caso nos estamos enfocando en el mercado de Brasil, que tiene una demanda muy creciente, tiene una demanda muy atractiva, a la cual podemos llegar a satisfacer con buenos precios. ¿Qué genera esto? Genera renta petrolera, genera IDH, regalías, ingresos para las universidades, para los municipios. Estamos hablando de, en caso de tener buenos resultados, una renta petrolera por el orden de los 1.500 millones de dólares. ¿Y qué es lo atractivo de esta modalidad de los contratos de servicios petroleros? Que toda la inversión de riesgo, porque no nos olvidemos que la exploración tiene un riesgo, 2 de cada 10 pozos son positivos. En caso de tener resultados negativos, la inversión es a cuenta y riesgo de la empresa, es decir, que el Estado no va a tener ninguna pérdida. En caso de tener resultados positivos, y hablamos de poder llegar a tener hasta 1.500 millones de dólares
de renta petrolera, el Estado participa de las ganancias. Entonces, definitivamente es una muy buena oportunidad para el país poder contar con esta actividad. Así es, bueno, esta es una de las importantes informaciones que usted mencionaba y que todos estamos de acuerdo y estamos a la expectativa a propósito de que la Cámara Baja ha aprobado contratos de exploración que prevén la inversión millonaria en dólares en este tema. Pero, por favor, hay otro tema que quiero derivar y también es importante destacar para que la población boliviana conozca. Lo escuchaba al presidente de la estatal petrolera en sentido de que explicaba que entre junio y julio existió un incremento en el precio internacional, pero ello no ha incrementado en el país, se continuó con la reducción en los costos de importación de combustibles gracias a la optimización logística que se tiene en este aspecto. Entonces, como parte de las políticas de reducción que se aplican, háganos entender, por favor, este tema, la labor tan responsable que está realizando Yacimientos a propósito de la importación de gasolina en un contexto con precios altos. Claro que sí. Justamente uno de los desafíos más importantes que tiene YPF no solamente es incrementar las reservas, incrementar la producción de líquidos y de gas natural, sino también reducir la subvención de los combustibles. ¿Cómo hacemos para reducir la subvención de los combustibles que importamos? Básicamente es, ¿qué es subvención? Subvención es la diferencia entre el precio que nos cuesta el combustible líquido, gasolina y diésel que importamos, menos al precio al que vendemos el combustible en el país, que es 3.72 o 3.74, dependiendo si es gasolina o diésel. Lo que venimos haciendo es justamente mejorar la logística, utilizar, por ejemplo, si antes metíamos gran cantidad de hidrocarburos por el oriente y esto nos lleva a desafíos como transportar los hidrocarburos por cisternas, barcazas, descargar de las barcazas, volver a cargar en cisternas y llegar hasta diferentes puntos del país de manera muy complicada. Esto va generando costos adicionales. Lo que se está haciendo es justamente reducir la importación de los líquidos por lugares que nos generan bastante costo operativo e incrementar la importación de los combustibles por lugares menos costosos como es el occidente, donde tenemos ductos, donde tenemos un puerto en el cual podemos descargar el hidrocarburo y podemos transportar vía los ductos que tenemos para poder llegar por el occidente hacia diferentes puntos del país. Esto nos está generando reducción de costos operativos, como mencionaba el presidente de la compañía. Hemos reducido en un tiempo en el cual el precio internacional está incrementándose. Estamos ya por debajo en cuanto al costo final del producto en el país, por debajo de los 6 bolivianos por litro, y nuestra meta es reducir aún más este margen. Así es, importante lo que menciona, pero esta tarea a la que usted se refiere, ingeniero, también conlleva una serie de tareas logísticas, de adecuaciones mecánicas. Además, se ha mencionado también de que esta es una actividad, una sola, de una parte de un paquete de medidas a mediano y largo plazo que se van a implementar. ¿Qué nos dice a este respecto? Totalmente cierto. Para poder hacer estas adecuaciones logísticas, primero hay que hacer algunas actividades de mantenimiento, algunas actividades constructivas de mejora en tanques, en los ductos, en los cargaderos que tenemos, justamente para poder habilitar una mayor posibilidad de tener un flujo constante de despacho hacia el país. Y esto genera reducción de costos, pero como mencionas, la estrategia de el plan de sustitución de la importación tiene que ver con varios ejes. Uno es este tema logístico, el otro es la exploración, justamente hacer más exploración, una exploración intensiva que nos permita tener mayor cantidad de hidrocarburos líquidos y hemos tenido buenos resultados justamente con los pozos Yope X1, Yarara X1 y Yarara X2 que ya nos están aportando hidrocarburos líquidos en el país. Es petróleo y condensado bolivianos que van a las refinerías y nos permiten tener gasolinas y diésel boliviano. Eso es algo importante para que también dejemos de fugar dólares
que se van para pagar esas importaciones. Estamos reduciendo esa fuga de dólares. Y finalmente, la construcción de plantas de biocombustibles. Estamos en medio de la construcción de la planta de biodiesel 1 en Santa Cruz, que ya lleva un gran avance. Los equipos críticos van a llegar el siguiente mes para comenzar ya a montar la planta y esperemos tener ya esta planta en producción hacia principios de 2024. La planta de biodiesel 2, que está en La Paz, que está en su etapa de ingenierías. Y bueno, o sea, todo esto es, como les mencionaba, parte de un paquete mucho más grande de medidas que está tomando la empresa para mejorar la economía de los bolivianos. ¿Cómo está, vicepresidente? Un gusto tenerlo en el programa. Fernando Luján le habla desde Cochabamba y siempre es interesante, importante escuchar y recibir esta información. En una anterior entrevista, me acuerdo muy bien, vicepresidente, usted nos decía que el país tiene todavía mucho potencial, mucho petróleo y gas por descubrir, y en esa tarea entendemos que está abocada yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos. En torno a esto último, a estos contratos para seguir buscando y encontrando líquidos y gaseosos, quisiera, por favor, vicepresidente, no sé si tiene el dato, actualmente, ¿a cuánto ascienden las reservas en el país de líquidos y de gas? Y con estos contratos, la expectativa, ¿a cuánto nos haría subir? Si todo sale bien, de acuerdo a las proyecciones. Usted muy bien explicaba que hay mucho riesgo en este caso, y nos parece fantástico que este contrato haya previsto aquello, que el riesgo lo asume la empresa y no el país. Si tiene ese dato, por favor, vicepresidente. Bien, las reservas certificadas de gas natural datan de 2018, es decir, es un dato que ya está obsoleto, es un dato que ya es antiguo, y lo que estamos haciendo hoy justamente es certificar nuevamente. Estamos en proceso de certificación de un nuevo dato al 31 de diciembre de 2022, que es la última gestión cerrada que tenemos. Entonces, de acuerdo a normativa, nosotros hemos salido de manera responsable a contratar un tercero independiente y poder llevar a cabo esta certificación de reservas. Los resultados los vamos a tener entre septiembre y octubre de este año, por lo cual ya vamos a poder contar con un valor que sea lo más acercado a la realidad que tenemos. Lo importante de todo esto, lo que te puedo mencionar, es que hay un concepto muy importante que es el índice de reposición de reservas, que es básicamente haber repuesto mínimamente lo que hemos consumido durante el año. Y en las últimas dos gestiones tenemos un índice de reposición de reservas tanto para gas como para líquidos mayor a 1. Es decir, se ha ido encontrando hidrocarburos por encima de los que hemos ido consumiendo, que nos permite que el sector tenga una cantidad de reservas suficiente en el tiempo para poder abastecer el mercado interno y también poder abastecer los mercados de exportación. Por lo cual, para mí, lo principal, el mensaje principal es garantizarle a la población que va a tener hidrocarburos para el mercado interno de manera creciente y de manera constante durante los siguientes años. Hay opinólogos, hay analistas, supuestos analistas que nos dicen el gas se va a acabar, las reservas se van a acabar, pero bueno, se acabarían si es que no hubiera actividad. Creo que permanentemente YPF da a conocer que hacemos actividad. ¿Para qué? Para ir reponiendo estas reservas. Muy bien, tenemos que agradecer les participar con nosotros en la revista, lo ha escuchado todo el país. Agradecemos al vicepresidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, Censo Michel. Será hasta otra oportunidad. Muchísimas gracias. Gracias, Javier, por la invitación y hasta una siguiente oportunidad. Un abrazo. Así, de esa manera, ese diálogo tan importante con el vicepresidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos. Pausa. Continúe con nosotros. En breve retornamos